Okay, so I think we start now. Okay, well, first of all, my thanks to the organisers for bringing me from cold and wet England to sunny Andalusia for your splendid conference. But my sincere apologies for my lack of Spanish. So after this is the fourth session, so after production and trade, we have materials and techniques. And scholars in Spain have pioneered the study of the luster effect at an atomic level, and we have a number of pioneers in this technique speaking in this session today. And our first paper is presented by Judith Molera from BIC, and she is a doctorate of physics in the University of Barcelona and chair of the physics department. And she's also unusually a scientist and a potter. This is a joint paper, and a number of organizations are represented from BIC onto Barcelona and Granada. So I give the floor to Judith Molera. Thank you. And the subject is archaeometric analysis of Andalusi lusterware in the Alcazaba de Anda. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la organización. ¿Se oye? ¿Ya? Sí. Primero de todo, dar las gracias a la organización y sobre todo a Manuel y a Vicent por haber tenido la oportunidad de estudiar estas muestras, que de verdad son una maravilla, y además que toda la excavación y trabajar con ellos es, pues, la verdad es un gusto trabajar con arqueólogos de su nivel. Bueno, pues yo voy a continuar con el análisis arqueométrico del hallazgo de todas las cerámicas doradas andalusíes que ha presentado esta mañana Manuel. Y, bueno, como ha comentado Manuel, sabemos que esta cerámica se encontró en este complejo palatino de época taifa del siglo XI. En los niveles inferiores se halló el vertedero de cerámicas, tal como ha comentado, en las que destacan pues, que había mucha loza dorada, pero que también había mucha loza blanca, sin ningún tipo de decoración, además de otra cerámica con cubiertas de barniz verde o cerámica común. A ver. En los niveles inferiores pues, se halló este vertedero y, como ha hablado Manuel esta mañana, pues teníamos aquí todo el tipo, pero hay un 55% de cerámica blanca y un 11% de cerámica dorada. El análisis de estas muestras, pues a partir de 21 muestras que se han analizado mediante microscopía óptica para ver la textura de las pastas, de los vidriados, y además se han analizado con microscopía electrónica de barrido para saber la composición de pastas, barnices y también la microestructura de los esmaltes, se ha podido pues, pasar a este análisis de pastas. Y que si comparamos primero una primera aproximación por la composición de silicio-calcio de este tipo de pastas, podemos ver que todas las cerámicas con esmalte pues están dentro de un grupo. Esto es muy normal en todas estas producciones con esmalte blanco de estaño, barniz vidriado con estaño, que utilicen pastas cálcicas ricas en carbonato cálcico para que sean un poco más blancas. Y a veces distintos tipos de producciones, por ejemplo, si van en verde y manganeso o van en dorado, pues podemos ver diferencias en composiciones dentro de un mismo alfar, como se podía ver en producciones más tardanas en Paterna, pero en este caso parece que toda la producción está distribuida y la cerámica con barniz de plomo pues ya se ve que tienen una composición claramente distinta. Pero si miramos todos los elementos y pasamos un análisis multiestadístico multivariante a partir de todos los elementos, podemos ver que químicamente se diferencian tres grupos. Aquí he puesto grupo 1, grupo 2 y grupo 5, y ahí estarían los elementos por los cuales se definen estos grupos de composición. Y si vamos a ver qué son estos grupos dentro de todas las 21 muestras estas analizadas,
podemos ver pues, que los elementos que se separan, ahí hay la tabla química, pues hay cerámica dorada y blanca que irían dentro de un mismo grupo. Hay cerámica, otro grupo, hay también cerámica blanca y alguna pieza de dorada, y otro grupo también tiene pastas doradas con algo de azulado. O sea que de momento todo lo que teníamos como cerámica dorada, vemos que ya empezamos a ver químicamente que no corresponde a un solo grupo, sino que hay diferencias entre estos tipos de pastas. Si empezamos por el grupo que presenta como más, la decoración dorada más vistosa de este grupo de cerámica de onda, y que tiene este perfil sinuoso con galvo curvo y borde exvasado, los diámetros son de unos 23 centímetros y tienen estos pies anulares de mediana a baja altura. En todos estos casos pues, hay decoración dorada con este ancho friso epigráfico, pero no todas tienen la misma composición química. En el grupo 1, la decoración siempre se observa en el interior, no en el exterior, y además el vidriado en el exterior es escaso y heterogéneo. Este conjunto que Manuel ha dicho que se presentaba esta coloración cremosa con determinados puntos negros y que además las pastas tenían unas inclusiones naranjas muy características, el dorado tiene una tonalidad marrón que tiende a ser amarilla por la degradación de las piezas. Si miramos qué elementos caracterizan este grupo, podemos ver que todo este grupo que acabamos de ver, todas estas cerámicas con todo este tipo de decoración, tienen un contenido en potasio que separa de todo el resto de piezas. Hay un grupo 1 que son la mayor parte de loza dorada que tienen un contenido en potasio que se diferencia respecto sodio más calcio. Y luego ahí hemos marcado lo que veíamos dentro del dendrograma, que se marcaban 3 grupos, pues en rojo habría el grupo 5, luego en color rosado pues está este grupo 2. Ay, perdón. Perdón. Y en este grupo 2... aquí también aparece loza dorada, que tiene las mismas características de perfil y de tipo de pasta que se veía primero clasificando morfológicamente en el grupo 1. Si miramos pues, luego la característica de las pastas, podemos ver que en el grupo 1 los granos son granos de cuarzo, hay granos de feldespato en la pasta, que luego le dan este mayor contenido en potasio en la pasta, mientras que este grupo 2, que serían unas tipologías muy parecidas, las pastas no tienen estos granos de feldespato y sería, este es el fragmento estudiado con unas pastas más finas y depuradas. Estas piezas que se han separado dentro de este grupo 2, una cerámica pues, dorada y otra blanca. Ahí esta cerámica tiene la misma composición, no conserva el dorado, pero tiene, por tipología de las piezas, es muy parecida a este grupo. Y además en este grupo también se identifica una cerámica que por tipología es la misma, pero el color del vidrio es interior y el exterior es de color negro. Luego también aparece un grupo 3. Este grupo 3 estaría ahí, que es muy chiquitín. En este grupo, que también se diferencia muy claramente por otros tipos de análisis, por otros tipos de diagramas de pastas, se puede ver que también son cerámicas doradas, pero este grupo sí que se diferenciaba, y Manuel ya lo ha comentado, por el color azulado del vidriado de base y también por la morfología de las piezas. En este caso son perfiles o como más profundos, y estas ya morfológicamente y por observación visual parecían ya un grupo distinto, y este grupo está ahí dentro, es así, en este tipo de representación.
Luego hay el grupo 5, que también que hemos hablado, que se separaba dentro del dendrograma, pero en este caso este grupo englobaría toda la cerámica, en este caso blanca, o que tenía decoración solo de tipo verde, pero que ya tiene un perfil, pues, un perfil distinto, ¿vale? Recto, ¿vale? Con el pie retorneado, y en este caso no se conserva el dorado, es blanco, pero no se conserva el dorado. Ahí el vidriado también es de color azulado y lo que se ve es que en las partes exteriores el vidrio es más delgado. Si miramos la composición química de las pastas, podemos ver que en el grupo 1 tiene una composición acerca del 20% de calcio, tiene un 3% de potasio, mientras que el grupo 2, que tenían una tipología muy parecida, tienen solo un 0,5, no llegan al 1% en potasio. El grupo 3 se diferencia porque tiene un poco más de aluminio que el grupo 2, por ejemplo, y este grupo de pastas, a veces, según qué tipo de representación, podemos ver que a veces parecen del grupo 1, a veces parecen del grupo 5, a veces parecen del grupo 2, pero siempre son piezas que se diferencian. O sea, químicamente todo está muy parecido, pero luego siempre son como una unidad distinta. Dentro de este grupo 3, que eran estas formas cerradas y algunos ataifores abiertos, pues había también una cerámica con decoración dorada y otra que solo era blanca. Y luego hay una cerámica incisa y una de color verde manzana que, como vemos, la incisa queda ahí sin estar en ninguno de los grupos, o sea que el que tenía decoración incisa no está dentro de ninguno de los grupos, y este grupo en rojo, que es el grupo 5, que es un grupo que es el que corresponde a estas cerámicas, pues que no tienen decoración en dorado, que solo son blancas, pero que tienen a veces el barniz de color blanco azulado. Si comparamos con piezas que encontramos de producciones locales del Testà de Masdempera o de cerámica común encontradas en el Castillo de Onda, hemos analizado 4 muestras distintas. Y también hemos aprovechado para mirar análisis de arcillas de la zona de Onda. Onda continúa siendo un centro productor cerámico muy importante y toda la zona de Castellón tiene unas arcillas pues, que son muy buenas. Y en Sitjar es donde se están explotando actualmente toda la parte de arcillas de Onda. Onda está ahí, Ribesalbes, y luego Alcora está ahí. Y en este sector de aquí, en las zonas del Mioceno, ahí está el yacimiento del Sitjar, que está explotado actualmente, ahí está Onda, esto está escasamente 5 kilómetros, pero todos los afloramientos de color amarillo corresponden a estas arcillas terciarias que se explotan actualmente para hacer cerámica actualmente. Si comparamos pues, estas arcillas están ahí marcadas de color rojo y en azul están marcada la cerámica local, la cerámica o bien con barniz o bien la cerámica del Testà. Podemos ver que hay unas arcillas del Sitjar, que son de la zona de este yacimiento, que se parecen mucho al grupo 1 y además también hay una cerámica local, la 1222A, que parece también que se podría juntar con este grupo. Por otro lado, hay otro tipo de cerámica que tiene un barniz que se parece a este grupo 5, Por lo tanto, bueno, no podemos asegurar con un tipo de pasta, pero parece que las arcillas locales de la zona tienen una composición parecida a lo que es la loza dorada del grupo 1. Si miramos la composición de los vidriados y los representamos respecto a aluminio, potasio, podemos ver que el grupo 1 todo que tenían el contenido en potasio más alto de las pastas, son los que tienen el contenido en potasio más bajo de los vidriados, mientras que los otros grupos tienen contenidos en potasio por encima del 3%. Ahí vemos representado el grupo 2, el grupo 5 y este grupo 3. Y el grupo 2
que corresponde también a la parte superior del vidriado o a la parte inferior, porque como se ha podido comprobar, hay composiciones un poco distintas en las dos partes del vidriado. Hay como dos calidades. Ahí ya está la composición, luego ya vuelvo, pero si miramos, por ejemplo, el grupo 1, podemos ver que este es el vidriado superior, que tiene un espesor de 130 a 150 micras, es un grosores grandes, mientras que la parte inferior, o sea, esta es la parte interior de la Taifor, y en la parte exterior el barniz, el vidriado, es muy delgadito, del orden de 60 micras. En los dos casos se observa que hay inclusiones de feldespato potásico y de cuarzo, y se observan que los vidriados están bastante alterados. La composición de este tipo, del tipo 1, pues tienen alrededor de 59% de plomo, son muy ricos en plomo, tienen un 5% de estaño, un 29% de silicio y solo tienen un 1,9% de aluminio, que son contenidos bajos, y también contenidos bajos en potasio, calcio, etc. Si nos miramos el grupo 2, pues el grupo 2, el vidriado interior pues tiene unas 270 micras, también tiene unas burbujas grandes, inclusiones de feldespato potásico y cuarzo, muestra una alteración superficial muy grande. En estos casos, muchas muestras tienen esta alteración superficial, por lo tanto, si hubieran tenido dorado, es difícil que lo conserven, porque las capas de dorado son escasamente unos pocos nanómetros, 500 nanómetros, con mucho una micra, y esta alteración es mucho más profunda, entonces es difícil encontrar restos y poderlo ver. En el caso del vidriado exterior, también vuelve a ser un vidriado de 130 a 150 micras, es más grande que en el caso del grupo 1, pero en cualquier caso siempre es de menor espesor que en la cara interior. La composición de este grupo 2, podemos ver que el estaño es del orden del 50%, no del 60% como teníamos antes, el silicio es del orden del 31%, hay un 3,6 de aluminio, o sea, es un vidriado como mucho más estable porque tiene este aluminio que lo va a estabilizar, tiene contenidos de potasio del orden del 4%, y en esta muestra, este fragmento es muy interesante porque este fragmentito de acá corresponde a parece un trozo de vidrio fritado a medio cocer, porque tiene alrededor de un 37% de estaño y el resto es plomo con un poco de silicio. Es una cosa nueva. En los granos, las inclusiones son de feldespato, y además ahí se ve al lado la difusión al vidrio. Y la distribución del estaño pues sí que se aparece en grumos como los granos iniciales. Si miramos el grupo 3 es el que presentaba unos vidriados un poco más azulados, era aquel que tenía formas cerradas y formas abiertas con decoraciones doradas. En este caso, el vidriado interior tiene unas 224 micras y el vidriado posterior unas 200. El grosor de los dos tipos de vidriados son muy parecidos y tienen este color azulado. Este color azulado se debe a que tienen alrededor de un 10% en estaño, en óxido de estaño, representado en forma de cristales de casiterita, y el espesor tan grueso del vidriado, además con esta gran cantidad de estaño, le proporcionan este color azulado por dispersión de la luz. Como vemos el color azul del cielo, el hecho de que tengan tantas partículas que dispersan la luz. Este tipo de vidriados, fijaos que tienen un 43,9% de plomo. Los vidriados están separando muy bien todos estos tipos de producciones porque las composiciones son realmente distintas. Un 34% de silicio, tienen el 4% de potasio, un 1,29% de aluminio y un 3,8% de calcio. Por último, el grupo 5 eran las formas con perfil troncocónico, que tenían el esmalte también de color blanco, sin decoración dorada. En estos casos, el estaño se encuentra en grumos también distribuidos. La composición del vidriado es un 42% en plomo, un 38% en silicio, son algo menos ricos en estaño que los anteriores,
pero tienen composiciones bastante similares. Por lo tanto, si vamos a ver las conclusiones, podemos ver que se han identificado 3 grupos distintos de loza dorada dentro de todo el grupo, 2 de ellos con las mismas decoraciones y tipologías, pero con distinta composición de pasta. El tercer grupo de loza dorada está formado por ataifores y formas cerradas que tienen un vidriado con tonos azules muy ricos en estaño. Los mismos grupos se diferencian por el análisis del vidriado. Y, y por último, pues, añadir que las arcillas de la zona del Sitjar tienen una composición parecida al grupo 1 de loza dorada.